Tu micro apagado. Listo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por abrir un espacio en su agenda para esta tarde, para celebrar finalmente esta última reunión del Secretariado Técnico del Proceso UNESCO San Luis del 2020. Hemos podido sortear, a pesar de todas las dificultades, y llevado a cabo uno de los procesos más significativos dentro del gobierno municipal. Gracias por su presencia, gracias por sumarse, por acompañarnos y pues les mando un abrazo muy solidario. Desde acá, Rosario, un abrazo a todo el equipo de Ibercultura. Gracias, Josué, Carlos, regidor, bienvenido nuevamente. Nos da muchísimo gusto que estés presente en esta reunión. Secretario, pues adelante, gracias. Te cedo la palabra para el inicio de trabajo de esta tarde. No, hombre, muchas gracias, directora. De verdad, en el mismo sentido, celebro a todos los involucrados. Carlos, regidor Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Rosario, Roberto, Josué, todos, de verdad, muchísimas gracias por este esfuerzo y por dedicarnos el tiempo para algo tan importante, el hacer una recapitulación en un momento tan complicado y por un instrumento tan importante, no únicamente para las distintas sociedades, sino para la capital de San Luis Potosí. Para nosotros es algo muy valioso. Entonces, de verdad que les doy ahora sí que el mayor de los agradecimientos por su trabajo, disposición y por su tiempo y solidaridad por algo que creemos que es muy importante para todos los potosinos. Y de verdad sí quiero no dejar de agradecer a la directora y el involucramiento también del regidor Ángel Reina. De verdad, regidor, muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Entonces, adelante, y Gerardo, estoy aquí a la orden. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a dar cuenta para que conste en nuestro videito, que posteriormente les comparto, se subirá a nuestro canal oficial de YouTube, el canal de UNESCO en San Luis, de la presencia de Sebastián Pérez García, secretario general del Ayuntamiento Municipal de San Luis Potosí, María Cecilia Padrón Quijano, directora de Cultura del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, Carlos Tejada Güey, de las oficinas de la UNESCO en México, Sergio Alfredo Montoya Sierra, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, de Rosario Lucesole Cimino, por el programa Ibercultura Viva, José Roberto Rodríguez Santiago, por la campaña de acción de las Naciones Unidas My World México, y de nuestro invitado especial, Ángel Manuel Reina Sánchez, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Deporte, Recreación y Juventud del Ayuntamiento Municipal de San Luis Potosí. En unos minutos más también ingresará nuestro coordinador del comité académico, nuestro Álvaro Guevara Castillo. Pero para dar como puntos de salida al orden del día, les quiero compartir un balance general de actividades de lo que fue el proceso UNESCO San Luis a lo largo del 2020 y pues más bien también haciendo una recapitulación desde el 2019 y desde el día que tuvimos la oportunidad de firmar nuestro acuerdo de cooperación multilateral, que fue prácticamente hacia el cierre del 2019. Entonces, luego tras la pandemia y la necesidad de recapitular las cosas y de reimaginar cómo iba a ser el proceso de trabajo durante el periodo de confinamiento, pues bueno, creo que fueron más bien meses que estuvimos trabajando seguido y todo el año. Y hoy tenemos unos resultados que compartirles en términos de avances, hallazgos, numeralia, para el conocimiento de este cuerpo de trabajo de cooperación. Muy bien, por ahí me pueden confirmar alguien si está viendo una presentación en PDF. Bien, muchas gracias. Sí. Bien, pues les quiero platicar un poquito cómo nos fue con, primero que nada, el trabajo de nuestras jornadas internacionales. Un poco recapitulando, como que todo este ejercicio, cabe recordar, un segundo, se está uniendo Álvaro Guevara, perdón. Muy bien, doy cuenta de la presencia del doctor Álvaro Guevara de la coordinación del Comité Académico UNESCO San Luis. Ahora sí, bueno, pues cabe recordar que
buscar la construcción de esta declaratoria de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí se funda sobre todo en tres instrumentos internacionales importantes. Por un lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en su artículo 27, que reconoce el derecho a tomar parte de la vida cultural. Por otro lado, el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural de su comunidad. Y por otra parte, la orientación técnica de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales para ciudades que implementan o que están en busca de implementar la Agenda 21 de la Cultura, que en su medida 4.2 destaca la importancia de crear un instrumento que reconozca los derechos culturales de una población local a través de una carta, documento que reconozca derechos y responsabilidades culturales de ciudadanos, habitantes y visitantes. Para poder entender cómo fue que nos fue a lo largo de toda esta serie de procesos de construcción participativa, quisiera presentarles un poco la numeraria de las jornadas internacionales, que es sobre todo, como saben, los espacios de trabajo que fundaron, que le dieron sobre todo el fundamento de participación ciudadana y que le están dando justo gracias a la recopilación y acumulación de opiniones, estamos obteniendo como el qué va a decir la Carta a partir de estas tres grandes jornadas internacionales. Una, cabe recordar, fue en materia de democracia cultural, otra en materia de equidad territorial y una más en materia de fomento de la creatividad. Estos tópicos, gracias a nuestro plan de desarrollo que orienta que esos son los sentidos de política pública en materia de cultura en San Luis Potosí. Que además, ese plan de desarrollo, cabe destacar, también viene de un proceso de construcción participativa de alrededor de 279 personas y de la recepción de casi 300 propuestas de trabajo. Muy bien, ¿cómo nos fue en las jornadas internacionales? Les platico. En estas jornadas tuvimos una participación muy interesante de 356 personas que pudieron darse cita en los diferentes espacios presenciales, ya como por un cúmulo de todos los diferentes procesos, en diciembre del 2019, en febrero del 2020, luego vino el periodo de la pandemia y tras una oportunidad que tuvimos de que el semáforo nos permitió volvernos a reunir de manera presencial, una tercera reunión en octubre. El cúmulo de esas diferentes reuniones aglutinó a 356 participantes y cabe destacar que en el marco del periodo de confinamiento también tuvimos la oportunidad de encauzar algunos diálogos digitales que descansaron particularmente en la iniciativa del Movimiento Global Resiliar, motivado por la UNESCO y por el CISAC, y también que descansó en el cuarto encuentro de redes Cibercultura Viva. Esos diálogos acumularon una participación activa de 208 participantes. Gracias al alcance digital que tuvimos justo a partir de que estos videodiálogos también tuvieron su difusión a través de UNESCO y del programa IBER, tuvimos un alcance de 9,845 personas. Bien, ¿qué más? ¿Cómo más nos fue? Destacar que tuvimos un proceso de trabajo a recomendación de la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que destacó que si bien en estas tres jornadas internacionales íbamos a obtener sobre todo las opiniones más sustantivas, sí reconocer que en la participación de estas 350 o las que hubieran sido de personas, no se encontraba, digamos, la totalidad de las perspectivas culturales y de la diversidad cultural que hace rica culturalmente a nuestra ciudad. De allí la intención de que pudiéramos programar un calendario, digamos, alternativo, un calendario B de trabajo con algunos grupos focales. Estos grupos focales, cabe recordar que son aquellos que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene en observancia por su condición de violencia estructural, vulnerabilidad, situación de atención prioritaria, y que en términos generales son
juventudes, pueblos originarios, mujeres. Más bien ahorita lo vamos a revisar en el momento de presentarles la numeración. Bien, tuvimos 8 grupos focales, ahora sí los enunciaré: adultos mayores, pueblos originarios, juventudes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad de personas LGBT y personas migrantes. Estos 8 grupos focales, ya por el cúmulo de las participaciones, como pueden ver en esta diapositiva, 22 adultos, 53 personas indígenas, 37 jóvenes, 34 mujeres, etc. Acumuló la participación efectiva de 318 participantes, y destacar que nos guió para poder tener una reunión con cada uno de estos grupos una nota metodológica que orientaba de qué manera desahogar un espacio de trabajo con estos grupos. Cada una de las reuniones era diferente, tenía su propia metodología. Para adultos mayores se hizo una recopilación de opiniones a partir de técnicas de la radio comunitaria. Se les dio una visita con toda la seguridad sanitaria que este grupo poblacional además requiere, para poder obtener a través de historias y de relatos su perspectiva respecto a lo que la carta debería de decir. Con pueblos originarios se sostuvo un diálogo ampliado que inició en agosto y acabó apenas el 5 de diciembre para hablar sobre derechos culturales para el buen vivir. Entre otras cosas se destacó el uso de la lengua en lo cotidiano y en lo creativo, sus perspectivas del patrimonio intangible, sus perspectivas de el uso y la difusión de sus prácticas culturales, sus cocinas, sus medicinas tradicionales, sus formas de ver el mundo, su cosmovisión, su ciencia antigua, sus rituales, lugares sagrados, etc. Fue un diálogo que acumuló alrededor de 16 horas de trabajo con ellas y con ellos, y que nos permitió identificar algunos, a partir de ese trabajo con grupos focales, sí que ya nos dicen cuáles pudieran ser algunos de los derechos que se pueden reconocer desde la mirada de los pueblos. Con las juventudes tuvimos un trabajo que descansó a través de un método de innovación social. Particularmente fue un laboratorio de diseño, desde una metodología que le llaman pensamiento de diseño, también muy interesante, 2 sesiones de trabajo con juventudes. Con mujeres tuvimos 2 grupos de trabajo, uno con mujeres con perfil demográfico diverso, mujeres que vivían, por ejemplo, en la periferia de nuestra ciudad, mujeres adultas mayores, madres de familia y líderes de hogar, personas que trabajan también, por ejemplo, desde las cocinas para articular comunidad, y una reunión con activismos de este grupo de trabajo, desde la sociedad civil, desde los feminismos, desde la comunidad de mujeres que inciden todos los días para transformar la realidad de nuestra ciudad, a través de un método que se llama Editatona, que nos permitió dar una revisión general a el marco legal de los derechos culturales para nuestra ciudad e identificar cuáles pudieran ser los derechos culturales que este grupo observa como prioritarios en el momento de la creación de la carta. Con las niñas, niños y los adolescentes fue un proceso más bien lúdico, fue un proceso que nos permitió quitarle como la parte del adultocentrismo a la metodología y aprender un poco más bien con metodologías de la jugabilidad. Ese día salimos todos pintados, fue también una cosa como muy divertida, ¿no? Porque lo hicimos más bien justo a partir de prácticas de juegos y lúdicas. Con las personas con discapacidad tuvimos un trabajo más bien de alcance digital a través del Consejo Municipal de las Discapacidades en San Luis Potosí, en donde se ven representadas 5 formas de discapacidad: intelectual, física, auditiva, visual y psicosocial. A través del trabajo de este consejo se distribuyó un cuestionario que estaba en español simplificado, que estaba subtitulado, que estaba traducido, interpretado en lenguaje de señas mexicano, que estaba con posibilidades de ser contestado de manera escrita, por audio o video grabado para las personas que tenían, por ejemplo, una discapacidad auditiva. Les permitía
responder a este cuestionario grabándose en lenguaje de señas mexicano. Tuvimos la participación de 62 personas. Tuvimos también un encuentro con personas LGBT para conocer su perspectiva también respecto a la carta, a partir de un seminario web y de una mesa de trabajo presencial, en donde discutimos o aprendimos más bien de una de las declaraciones más nuevas de Naciones Unidas, la Declaración Libres e Iguales, que reconoce por primera vez a nivel sistema de Naciones Unidas los derechos de las personas y comunidad LGBT. Y con personas migrantes también tuvimos un taller, este fue un taller de fotorrelato, para aprender desde su vida cotidiana, desde sus espacios de trabajo, de aprendizajes, desde sus espacios de comida, etcétera, cuáles eran aquellas miradas interculturales que las comunidades migrantes podían darnos a conocer para reconocer su cultura dentro de nuestra cultura. Y también fue un espacio de trabajo sobre todo con comunidad de Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala. Muy bien, hasta aquí miradas desde la diversidad. ¿Qué más sucedió? Tuvimos nuestro ciclo de ciudades experiencia frente al COVID. Cabe de aquí mencionar que la Carta de las Ciudades de San Luis Potosí pues no es una búsqueda aislada, sino que hay otras ciudades que ya se han encaminado a la creación de instrumentos o declaraciones similares, ya sea de nivel local o de nivel internacional, y pudimos aprender de ellas y de ellos cuáles serían algunos hallazgos importantes, rutas de trabajo, atajos incluso, para poder consolidar este tipo de experiencias. Aprendimos de la Carta de Mérida por los Derechos Culturales de la Ciudad de Mérida, de la Declaratoria UNESCO Zapopan, una ciudad vecina de Guadalajara, en Jalisco, de la Ley de Derechos Culturales para Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México y de la recién creada Carta de Roma por el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural. Tuvimos la participación en esos ciclos de 217 personas. Bien. Hace poco tuvimos nuestro último seminario virtual, el seminario de trabajo con la campaña de acción por las Naciones Unidas My World México para conocer cuáles son las oportunidades que la Agenda 2030 pudiera perfilar respecto a la Carta. El objetivo de este seminario fue que no solo la Carta sea esta declaración de principios y de derechos, sino que tenga una agenda programática, que tenga una agenda de acción. El propósito de este seminario es construir un banco de proyectos, un repositorio, le llamamos, de estrategias culturales locales. Tuvimos la participación de 101 personas y recepcionamos 123 propuestas. Ahorita un poco que nos platique Josué de cómo nos fue en esa cancha de trabajo. Pero un poco esta es la numeralia que les queríamos compartir. Se fijan como voy como bien rápido, porque la idea es poder compartirles un poco más también los pasos que siguen y aprovechar muy bien estos 50 minutos para dárselos a conocer. Muy bien. Dejo de compartir esta pantalla por ahora. Y sin más, me gustaría darle la palabra a Álvaro Guevara para que nos platique justo de un proceso que sucedió, que también vale la pena destacar por acá. Déjenselos comparto. ¿Me confirman si ven por allí también esta otra pantalla? Ahora les... muchas gracias. Sí, la vemos. Bien. Sí, perfecto. Hacia septiembre, sí, no, octubre de este año, tuvimos a bien instalar nuestro comité académico. ¿Qué es esto? Pues todas esas participaciones y todo ese cúmulo de información ha generado un archivo importantísimo y vasto, muy, muy, muy grande, de opiniones sustantivas y de ideas, propuestas, planteamientos de política pública, maneras de entender el derecho cultural, desde toda la diversidad de los grupos que consultamos y además desde los agentes culturales que pertenecen al ecosistema cultural de nuestra ciudad.
La información, al ser tan vasta, consideramos que además debe de ser tratada con una interés importante y buscamos, justo a través de un trabajo mancomunado entre las oficinas de la UNESCO y la Dirección de Cultura, crear un comité académico, que hoy es un comité académico de nivel nacional, tiene la representación de todas las regiones del país y con una serie de perfiles muy, muy interesantes que son justo quienes le darán procesamiento técnico y científico social a todos esos contenidos que hoy son datos empíricos, ¿no? Son simplemente opiniones. Ellas y ellos serán los responsables de hacer un procesamiento para convertirlo ahora sí en el primer borrador de nuestra carta, previo a dárselo a la UNESCO, de quien ahorita también conoceremos su perspectiva. Les presento los perfiles mientras le cedo la palabra a Álvaro Guevara para que nos vaya platicando un poco de cuál es el plan y de los próximos pasos del comité académico. Adelante. Muchas gracias, apreciado Gerardo. Me da mucho gusto volver a vernos por segunda ocasión, a algunos de nosotros, a Sebastián, a Rosario, a Sergio, a Ceci, a Josué, a Carlos Tejada, me da mucho gusto, pero también me encanta que nos esté acompañando Ángel. Muchas gracias por la compañía. Me permito comentarles respecto al propio proceso del comité académico. Hemos logrado un tejido de colegas, hombres y mujeres, que como usualmente a mí me ha gustado referirlos, son personas que hacen la cultura, pero que también la piensan, la cultura, y nos aportan, decía ya, un tejido entre práctica y teoría, pero también muy rica sobre vinculación, inclusive, digamos, sobre difusión, sobre la cultura y los derechos o las garantías asociadas a la vivencia cultural. Este comité académico es, como decíamos ya, a la vez es un equipo, es una unidad que trabaja sobre la propia carta, pero también al mismo tiempo son grupos especializados. Son estos grupos que, como podemos ver en la presentación que Gerardo nos está apoyando en proyectar, este grupo se organiza en 4 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo dentro de ellos mismos tienen una diversidad que atiende a los ejes, a 3 ejes, digamos, que nos parece que son los fundamentales y que están orgánicamente construidos desde la propia experiencia de estos ya vastos años de trabajo. Aquellos que tienen que ver con los derechos culturales y la democracia cultural, con los derechos culturales y la equidad territorial y los derechos culturales y el fomento a la creatividad. Y un cuarto que de alguna manera complementa el trabajo de estos mismos, que tiene que ver con el de armonización jurídica. Estos colegas son colegas que, decía yo, hacen la cultura desde la cinematografía, desde la poesía, desde la escritura, desde la radiodifusión. Son colegas que se desarrollan en las artes digitales, en las artes visuales, han sido o son gestores culturales, pero que también han estudiado desde los espacios públicos, desde los movimientos sociales, desde las políticas públicas, desde, digamos, procesos de participación pública ampliados en gobernanza, desde la sustentabilidad, desde los desarrollos territoriales, desde la innovación política o desde las relaciones intergubernamentales, piensan la propia cultura. Desde octubre, como decía bien Gerardo, hemos estado trabajando con el comité, con este rico tejido que tenemos, para profundizar en los insumos que el propio proceso que hemos tenido, rico proceso que hemos tenido, estos insumos que habremos de trabajar enfocados, digamos, a 2 objetivos primordiales. El primero de los objetivos, evidentemente, es dotar de
sentidos, digamos, ¿no? Dotar de una mirada específica el contenido de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales, y que posteriormente habremos también de tender un puente con el reglamento estatal. De manera que el trabajo del comité académico se desdobla, digamos, en estos dos frentes, y tendemos un diálogo entre lo que me gusta ver como las capacidades sobre las garantías culturales, y que esto tendrá un lugar muy específico dentro de la Carta, y un puente que nos lleve hacia facultades, es decir, cuestiones que habiliten todas estas capacidades en términos ya de un reglamento, en términos ya de andamiaje, digamos, jurídico, legislativo, ¿cierto? Digamos, es el compromiso que tenemos en el comité. Bien, de manera que en la operación ya del propio comité, en las reuniones que ya hemos tenido y en los avances que cada uno de los grupos de trabajo está realizando, desde el de armonización normativa como el de aquellos otros que son más específicos, en algunos, que ponen énfasis, perdón, en algunos de los derechos culturales, tendríamos que comenzar un trabajo ya de cara a constituir nuestra carta a partir de la primera semana de enero de este 2021, y teniendo un cierre, digamos, en este primer trimestre de 2021, un cierre con el trabajo de la carta que nos permita ir transitando hacia el reglamento. Son 2 días que se alimentan unas a otras. Digamos, no es que vayamos en una cascada alimentando la carta y posteriormente el reglamento, sino que son 2 caminos que se van nutriendo juntos. ¿En qué manera estamos considerando ya digamos, la forma en la que se estructure el contenido de la carta? Y hemos hecho un primer saque, vamos a decirlo. Obviamente, este es uno de los mejores espacios para retroalimentar esta propuesta que a continuación expongo, en la que nuestra carta pudiera contemplar un apartado, digamos, un primer apartado que ese apartado sea una perspectiva general sobre los derechos. Es decir, podríamos verlo de manera que sean derechos transversales, vamos a decirlo así, o que de manera holística, ¿cierto?, recuperan lo que estos 4 grupos de trabajo han estado recuperando, ya con los insumos de todo lo que Gerardo nos acaba de exponer. Y posteriormente de estos derechos, digamos, generales, se desprendan derechos ligados podemos verlos de estas 2 maneras, derechos ligados a diversas poblaciones que han sufrido alguna vulneración en especial, o, como también me gusta verlo, ligado a identidades específicas, ¿cierto? Es decir, pueblos originarios, diversidad sexual, mujeres, juventudes y niños, ¿ya? Población migrante o población en tránsito. Esto es, a mi juicio, no quiero pecar de emotividad, que sí me llena un poco, tampoco quiero pecar de optimismo, pero esta sí me parece que es un tipo de innovación que tendría nuestra carta, y no quiero decir una innovación únicamente en términos de México, sino sí que es una innovación que dialoga con otras cartas que tenemos referentes, como la propia Carta de Roma, por ejemplo. Digo, por mencionar una con las que más reciente hemos tenido interesantísimos intercambios. ¿Por qué? Porque tenemos entonces un documento que sí que reconoce capacidades, que sí que las enuncia, pero que es flexible, de manera que
ya sea la población de San Luis, aquella población visitante de San Luis o la población en tránsito por San Luis, podrá tener a su disposición, ay, se me está acabando el tiempo, perdón, podrá tener a su disposición una carta que en lo general le hace sentido, pero que aparte, dada mi identidad, ya sea como mujer, o como migrante, o como niño o joven, o como persona en tránsito, me hace sentido porque hay un apartado específico para mi identidad. De manera que la carta es abarcativa, pero es lo suficientemente flexible para atender a la población por diversa que estemos entendiendo a esta población. Me parece que es una de las cosas más interesantes y más motivadoras que tenemos, y por eso en particular insistía yo en el gusto de tener al regidor Ángel aquí con nosotros, Ángel Reina, porque creo que esto nos ayuda a hacer mucho sentido. Yo lo he comentado, esto es una serie de discusiones que hemos tenido tanto con Gerardo como con colegas del comité académico. Tenemos la posibilidad de tener ciertos cuerpos o marcos de referencia, como lo será la carta, que son federales, por ejemplo, y podemos recurrir a ellos, pero cuando llegamos al espacio local es cuando de repente ya no tenemos los activistas, los investigadores, los gestores y quienes hacen y viven la cultura, ya no tenemos más herramientas. En este caso tendríamos una herramienta todavía más, un marco como es la propia carta. No solo eso, que es una carta que está ligada a un reglamento, pero que aparte localmente es lo suficientemente flexible para adaptarse a la identidad que llevo yo, ¿cierto? Esto hace que cuestiones como la cultura, esto hace que cuestiones como la juventud, cuestiones como las del deporte, evidentemente puedan actualizarse y vivirse en lo local. Esta es una de las cosas que no teníamos y es una de las situaciones que más nos han motivado personalmente y a los colegas del comité. Y lo digo muy brevemente porque en ocasiones no terminamos, nuestra actividad local no termina de tener un impacto más allá. Y me parece que ahora lo estamos viendo y lo estamos teniendo. Y me parece que el hecho de que esté aquí Sergio, que esté Sebastián, que esté la propia Cecilia, nos habla de un proceso sin igual en San Luis Potosí. Y yo creo que se suma a esta ola tan importante y de tanta fuerza que socialmente hemos tenido, Ángel. Pero el siguiente paso de esta ola social importante que hemos tenido es un proceso, ahora sí ya digamos, que tiene una vereda política también, pública, en esos términos, ¿cierto? Y aquí es donde Ángel tiene un espacio más que acompañado de parte del comité académico. Nosotros, esto lo hemos dicho en otros espacios, estamos acompañándonos junto con Rosario, con Josué, con Carlos Tejada, con Sergio, pero que sin duda alguna Ángel considere al comité académico como un aliado que está impulsando y que va a impulsar junto con él todo esto, de manera que decía ya, y con esto cierro, perdón si me estoy pasando en el tiempo, que hacia el primer trimestre de 2021 podamos tener ya lista nuestra carta, que ya podamos tenerla trabajada junto con Carlos y con UNESCO, para que podamos ya ir transitando hacia los trabajos edilicio-legislativos. Espero que no se me esté escapando nada, pero si no, cedería de nuevo la palabra a Daniel. Muchas gracias, Doc. Muy bien. Informamos también que una vez procesados los trabajos de manera científico-social, tendrán el borrador que se nos entregue, tendrá un proceso de conciliación internacional del cual se encargará precisamente las oficinas de la UNESCO en México, y quisiera solicitar la participación breve de Carlos Tejada respecto a cuál va a ser justo ese accionar de la UNESCO una vez que llegue el documento borrador. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, quiero saludar a Sebastián, a Cecilia, a Sergio, a Rosario, a Josué, a Álvaro
y sobre todo al regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Muchas gracias por invitarnos a seguir acompañando este proceso, que antes de explicar la siguiente participación de UNESCO, pues hay dos asuntos que me gustaría destacar. Primero, yo creo que pues felicitarles. Creo que este ha sido uno de los ejercicios más amplios de divulgación, de pedagogía y de discusión de los derechos culturales. Es algo que se dice mucho que se debe hacer. Son poco conocidos y entonces un paso importante es su divulgación y su discusión. Y yo creo que este ejercicio que ustedes han hecho en San Luis Potosí muy probablemente es uno de los ejercicios más amplios que se ha llevado a cabo de esta difusión y divulgación y discusión. Entonces, felicidades por eso. Y en segundo lugar, también felicidades porque creo que demuestran ustedes que la participación es un ejercicio creativo. Requiere metodologías nuevas, requiere formas distintas de hacer las cosas. Y entonces también creo que le dan luz de cómo cualquier actividad humana es una actividad creativa y cómo el ejercicio de la administración pública y sobre todo el ejercicio de la administración cultural también puede ser un ejercicio creativo. Entonces, muchas felicidades también por eso. Pues nuestra intervención ahora es una cuestión que nos motiva mucho porque será pues un poco la lectura cruzada del documento que nos entregue Álvaro y todo el comité con respecto a los documentos internacionales. Gerardo mencionaba la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional, pero de ahí nos podemos seguir sobre todo con la Observación General 21, luego con la Declaración de Diversidad Cultural de la UNESCO, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, evidentemente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 6 convenciones culturales de la UNESCO, la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, la Convención para la Erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, después los informes especiales de la Relatoría Especial de Derechos Culturales, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, otras declaraciones. Entonces, realmente a nosotros, yo he estado pensando como que la imagen más simple de lo que haremos, y creo que es como estos ejercicios de dibujar con niñas y niños donde se ponen los puntitos y se va haciendo la figura del dibujo. Creo que nosotros haremos eso ahora. Primero buscaremos los puntitos en todos estos instrumentos internacionales y trazaremos el dibujo con lo que se ha llevado a cabo en San Luis Potosí. Y pues qué mejor ejercicio de seguir el camino a la inversa, ¿no? Estos documentos van desde lo muy macro y aspiran a ser implementados a nivel de lo local, y qué alentador hacer el ejercicio de lectura de estos documentos macro desde lo local, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y seguimos igual o más entusiasmados de lo que estaba desde aquel fin de año pasado que estuvimos con ustedes firmando nuestra carta de matrimonio, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues nuestra idea es, creo que vamos muy, muy bien en tiempos. La idea es que podamos cerrar en los próximos 15 minutos. Obviamente cerremos con la oportunidad de desearnos año nuevo y todo el rollo. Nada más la idea es que este pueda ser un espacio, sobre todo informativo, para posteriormente subirlo, difundirlo, que también todas las personas que lo puedan sintonizar conozcan el balance de este año. Muchas gracias, Carlos Tejada, por todo tu acompañamiento. Muchas gracias.
les quiero platicar precisamente que hemos tenido ya la oportunidad de conversar con el regidor Ángel Reina, que hoy hemos estado, sobre todo, reiterándole el acompañamiento que podrá tener de parte de este cuerpo colegiado de trabajo. Pero un poco de qué va. Bien, pues la Comisión Edilicia de Cultura será precisamente el órgano que podrá volver de aplicación local nuestra herramienta internacional. La carta funcionará simplemente como este gran marco que se reconocerá a nivel UNESCO y a nivel de las diferentes entes que cooperamos aquí. Es la práctica cultural que precisamente buscamos se difunda, se conozca, que nos sirva a todas y a todos como este marco de trabajo, que también funcione, que tenga mucha utilidad pública, que pueda funcionar también como un instrumento de exigibilidad, de defensoría, de promoción de derechos culturales, sobre todo de promoción. Pero es la Comisión Edilicia la que le va a generar garantías a estos derechos. Es decir, a partir del trabajo que comencemos este año con el regidor Ángel Reina y con el resto de regidores que integren esta comisión, lograremos hacer que cada uno de los derechos que se reconozca en la carta, independientemente de cuál sea, tenga un ente que lo garantice, tenga un responsable encargado de instrumentarlo, de realizarlo, que haya posibilidad justo, además de que trascienda durante muchos, muchos años más esto, y no que sea necesariamente un proyecto administrativo, sino que tal cual tenga su propia ruta de largo, largo, largo aliento. Entonces ese es uno de los trabajos venideros que pues ya en diálogos con el regidor buscaremos además iniciar de manera paralela a los trabajos del doctor Álvaro Guevara, es decir, el comité académico y UNESCO México, es decir, el procesamiento científico-social y esta conciliación internacional que se realizará a través del liderazgo de Carlos, todos estos documentos de los que ahorita nos hablaba, tendrán un arranque, pero también paralelo al trabajo que iniciaremos con el regidor de construir el reglamento de cultura y derechos culturales de San Luis Potosí. Muy bien. Otro de los procesos que también vamos a iniciar, lo voy a mencionar en 2 minutos, es el proceso de fiscalización de todo este ejercicio. La intención es también buscarle un garante a la transparencia, cómo se construyó, qué información se le está dando, de qué información empírica se le está dotando al comité académico, cuáles fueron incluso los gastos presupuestarios, cuál fue la bolsa de trabajo con la que toda esta tarea se ejecutó, incluso con la posibilidad, nuestra idea es generar esta herramienta de transparencia, con la posibilidad de que incluso en términos de números se pueda entender cuánto cuesta hacer un trabajo de estas magnitudes, precisamente, por ejemplo, para que la práctica sea replicable en otras ciudades, en otros territorios, en otros escenarios. Entonces, además, podemos hablar de que ha sido incluso un ejercicio muy austero de trabajo, ha implicado, salvo de quizá los gastos en términos de transporte que hemos tenido para los especialistas que vinieron a la ciudad, ha implicado una inversión de apenas 150,000 pesos mexicanos para el intercambio de trabajo con el cuerpo UNESCO, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Gobierno de la ciudad. Pero nuestra idea no nada más es enunciarlo, sino que pueda ser fiscalizable. Entonces, a esta coordinación técnica se unirá el próximo año también la organización, nacional más importante de transparencia que existe en nuestro país, que es Transparencia Mexicana, para iniciar también con este proceso de fiscalización. Son una filial de Transparency International que tendrán bien a generar este reporte de hallazgos respecto a sí, la rendición de cuentas también en términos fiscales de este proceso. Con esto me parece que damos cuenta de cada uno de los pasos que se celebraron, que seguirán, y el trabajo, quizá ya destacarlo, ¿no? Bien decía, por mencionar la manera de pistas,
Bien decía el doctor Álvaro Guevara que será el primer trimestre, hacia el primer trimestre del año tendrá el borrador del comité académico. Luego el trabajo con UNESCO que calculábamos próximo a un mes, es decir, allí ya estamos tocando como el primer cuatrimestre. Y el acompañamiento de la comisión edilicia, que quizá nos lleve el primer semestre. La idea es que podamos tener, digamos, ya el paquete, ¿no?, de cosas. Nuestra carta de la ciudad de San Luis Potosí, nuestra declaratoria UNESCO San Luis y el reglamento de cultura y derechos culturales hacia julio, agosto del año que está por entrar. Y bien, sin más, con el ánimo de aprovechar estos últimos 10 minutos, pues pediríamos quizá algunas participaciones. Tendría bien quizá pedirlas. Me gustaría participar, Gerardo. Claro, para tener un último proceso de retroalimentación. Adelante, comenzamos con el regidor Reina, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los integrantes de esta sesión. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que esperaba, bueno, todas las expectativas que yo esperaba de esta reunión se cumplieron. Qué bueno que comentaron todas estas partes, son partes muy importantes y muy puntuales que me van a servir bastante a mí más adelante cuando yo quiera y cuando yo empiece a sesionar con la Comisión Edilicia de Cultura para sacar adelante todo el trabajo del reglamento. Tengo que mencionarles que ahorita lamentablemente pues ahí en el Cabildo hay unas rencillas políticas. Y me da mucho gusto saber que el trabajo que ustedes están realizando es un trabajo muy sustentado, que no cualquier persona que tenga a lo mejor alguna situación política contra mí o en contra de varios de los miembros de la comisión van a poder, por así decirlo, refutar todo este trabajo significativo. No me queda más que felicitarlos, me pongo a su disposición porque sé que vamos a sacar adelante este trabajo. Va a ser un trabajo que va a ser significativo para las siguientes administraciones y eso me llena de mucho orgullo. Soy muy puntual con mis palabras y me pongo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, regidor Reina. Por ahí, ¿alguien más? Sergio Montoya, Rosario, secretario. Hola, Adelante. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Gerardo, Daniel, Cecilia, Roberto, Álvaro, Carlos, Ángel, regidor. Bueno, primero, igual, creo que pocas veces hemos presenciado un proceso tan meticuloso, tan completo, tan pulcro, tan inclusivo, de generar un documento de inicio alejado de tintes políticos, sino muy legitimado en un derecho, en este caso los derechos culturales, que nos dé nuestra propia carta y un reglamento que se ha trabajado durante más de un año con la ciudadanía, que a nosotros nos ha tocado más bien pues acompañar eso y que bueno, de antemano por supuesto hasta el día de hoy nosotros totalmente a gusto, totalmente orgullosos del trabajo que está haciendo nuestro propio ayuntamiento, pero viene el momento más, bueno, todos los momentos son muy importantes, complicados, viene el de tener el documento y de ahí en adelante viene el trabajo permanente de la sociedad, de la comisión. A lo mejor ahorita hemos estado más tranquilos como comisión, no nos hemos movido mucho, hemos estado observando, pero después de que salga ese documento, el trabajo de materializarlo, de exigirlo, de garantizarlo, nos lo pasan a nosotros, ¿no? Será donde la ciudadanía, los actores culturales y todos podemos ya participar realmente en lograr que de aquí en el futuro eso se materialice. Si no lo exigimos después de que esté el documento, se va a ir a una gaveta. Viene el momento de que hay que garantizarlo y creo que inmediatamente viene la prueba. Al final de cuentas, cuando lo tengamos listo, faltará poco para los cambios administrativos y será refrendar ese documento, será exigir el documento y necesitaremos que la sociedad cultural en San Luis Potosí realmente lo exija, nos acompañe y los acompañemos
en que esto no se quede en un gran esfuerzo de 3 años, sino que esto ya se quede. Y como bien lo decía Carlos, creo que esto es un ejemplo. La verdad, lo estuvimos viendo durante este poquito más de un año. Los ejemplos similares o los esfuerzos similares en el mundo son muy pocos. Los estuvimos observando y creo que el nuestro no les pide nada, ¿eh? La verdad es que Gerardo, Cecilia, felicidades. Creo que han sido totalmente eh, meticulosos y creo que vamos a hacer, bueno, van a ser ustedes, por supuesto, esta carta un ejemplo de lo que hay que empezar a hacer en otras ciudades de aquí en adelante. Entonces, por mi parte, por parte de la comisión, muchas gracias, gracias al esfuerzo, gracias a esta convicción, porque la verdad es que los derechos culturales y todos los derechos humanos, si no hay una convicción en las personas, en las administraciones, no sale nada, ¿no? Todo se queda en papel, todo se queda en discurso, y esto que ha sido a la vez muy calladito en cuestión de publicidad o que se pronuncie en eventos, ha sido un trabajo hormiguita, un trabajo continuo. Los que estamos dentro vemos que ha sido muy completo y que no se puede hacer si las personas no están convencidas. Entonces, me queda claro que la administración, Cecilia, Gerardo, están comprometidos con este tema, les saben este tema y que más allá de lo que pueda pasar con la administración o qué van a obtener, creo que de esto lo que se pretende es muy claro, es muy transparente y vamos, muchas gracias a ustedes por su esfuerzo y bueno, creo que bien partes todavía, cada parte es complicada y vamos más adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, puedo pedir la palabra, Gerardo. De nuestra parte, bueno, primero saludarlas y saludarlos. El trabajo que han desarrollado es muy interesante. Nosotros venimos acompañando, también nos han invitado a participar en algunas de las instancias, pero además también siguiendo muy de cerca el proceso, con mucha expectativa. Como les comentaba en el encuentro anterior, nosotros tenemos el primer objetivo estratégico de nuestro programa de Ibercultura Viva es justamente fortalecer las políticas culturales de base comunitaria, es el objetivo estratégico número 1, donde nosotros estamos desarrollando una línea de acción que es la articulación con gobiernos locales. Y como comentaba en esa oportunidad, y hoy quiero refrescar porque me parece que es central, estamos convencidos y convencidas que esos espacios de sinergia entre gobiernos son muy importantes para construir derechos culturales y específicamente con la comunidad de manera de la cooperación, ¿no? Desde la lógica de la cooperación. Entonces, para nosotros es un orgullo poder participar de este proyecto, pero además también es una garantía de saber que estamos trabajando con los socios que corresponden, porque nos permite pensar en la posibilidad de transversalizar estas prácticas a otras ciudades, a otros gobiernos locales que están con intenciones de desarrollar procesos similares, pero que por supuesto contar con colegas que hayan transitado este camino y que pueden dar cuenta de ese proceso es muy valioso para el programa. Hablo desde Ibercultura Viva, por supuesto, no dudo que va a ser un reglamento y una carta muy necesaria y muy interesante para el desarrollo de la ciudadanía en San Luis Potosí, eso lo descarto, pero además también, o sea, descarto que eso va a suceder de ese modo por lo que vengo siguiendo y además también por la presentación que recién nos han hecho. Y además también, pensando un poco en lo que estaba transmitiendo recién Sergio, también pensaba en la cuestión de la implementación del reglamento y de la carta, ¿no? De poner en juego todo este trabajo y que se sostenga. Creo que lo interesante es que el proceso que ustedes se han trazado y el camino hacia adelante que nos cuentan, prevé instancias tácticas para que esas propuestas y esos objetivos se cumplan, como son la articulación con los entes, como son justamente promover instancias de legislación y articulación con órganos que permitan que esta carta y que este reglamento se sustente y finalmente se pueda trascender en el tiempo, que en definitiva es lo que consigue cambios culturales y derechos humanos y derechos culturales que sean efectivamente garantizados y concedidos a la ciudadanía. Nada, simplemente agradecerles por la invitación, nuevamente a disposición, desde Ibercultura Viva saben que cuentan con nosotros,
Y bueno, invitarlos también, siempre están invitados para seguir compartiendo estas instancias dentro de nuestro grupo de trabajo, el de gobiernos locales, que, bueno, justamente para trabajar con la cultura comunitaria. El proceso que ustedes han desarrollado de participación ciudadana es un modelo muy valioso que nos gustaría replicar en otras ciudades con las que estamos trabajando. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Sebastián o Roberto, quien guste, por favor. Simplemente, si me lo permiten, y muchísimas gracias, y celebro mucho, de verdad, la participación de nuestro regidor Ángel Reina, en el cual, tanto en cuestiones deportivas y ahora en temas culturales, sé que es su premisa, tanto por su perfil y por lo mismo el compromiso que tienen. Efectivamente, que sepan, y te lo digo tal cual, regidor, siéntete acompañado por la Secretaría General para poder hacer todos estos trabajos, porque al final hay que generar políticas públicas que se queden de largo aliento. Me siento yo convencido y tranquilo que tendremos un insumo muy bien tratado, muy trabajado, como lo acaban de exponer claramente todos los involucrados, de manera muy robusta y muy seria, por tanto por la UNESCO y como Ibercultura, y por el trabajo que está haciendo la propia Dirección de Cultura del gobierno municipal. Y eso, como lo hemos visto en distintos ejercicios de distintas materias, dan una bocanada de aire fresco para todo el cuerpo edilicio, donde ellos tienen claro que la intención es dejar instituciones y reglamentos fuertes y sólidos para todos los ciudadanos. Entonces yo nada más quiero dejar claro que el compromiso tanto de la Secretaría, y trabajaré codo a codo, regidor, con usted, para poder ir avanzando y poder materializar y cristalizar un trabajo que lo hemos visto ha permitido o ha involucrado a muchísimos actores, en el cual se está perfilando el mejor insumo final para poderlo dejar y heredar eso. Finalmente, los servidores públicos, regidores, funcionarios, en todos estamos de paso, pero poder dejar estos instrumentos creo que da pues tanto certeza y da mejores herramientas a las ciudades, y de verdad yo quiero felicitar el esfuerzo que han hecho todos ustedes. De verdad, mi agradecimiento, y cuente con este involucramiento, y le mando un abrazo, regidor. Gracias, secretario. Muy bien, y podemos cerrar con la participación de Roberto, que incluso nos puede compartir, por ahí veían el proceso del seminario web de Agenda 2030, del que les comentaba, es nuestro banco de proyectos, nuestra agenda programática, y que está justo coordinada por él. Que nos platique cómo vamos y sus comentarios de cierre. Gracias, Gerardo. Pues un saludo a todas y todos. Nuevamente, gracias por compartir este espacio. Igual nosotros desde MyWorld México estamos pues muy contentos. Hemos aprendido mucho de todo este proceso. Justo desde nuestra perspectiva de la Agenda 2030 entendemos y hemos comprendido que la cultura pues tiene que ser un cuarto pilar del desarrollo, ¿no? A través del seminario, con más de 130 registros al cierre, aprendimos cómo a partir de las 5 dimensiones del desarrollo sostenible, cómo se puede vincular los derechos culturales, ¿no? También analizamos más de 120 propuestas para la acción cultural, y con estos, pues, imaginar los posibles contenidos de la carta, ¿no? ¿Cómo analizamos estas 120 propuestas? Pues pensamos 4 escenarios que podrían, digamos, dificultar la aplicación de diferentes propuestas. Imaginamos también que estos 4 escenarios, pues justo se podrían alinear a varios de los grupos que tiene trabajo el comité académico. Justo el primer escenario tiene que ver con una ciudad en expansión y sostenible, sin equidad distributiva, por ejemplo. El segundo escenario tiene que ver con una gobernanza cultural debilitada. ¿Qué pasa si hay cambios administrativos y poca participación ciudadana y voluntad política? El escenario 3, pensamos en un escenario de carencia o falta de alternativas intersectoriales para el desarrollo pleno de las y los trabajadores de la cultura, las artes, la creatividad y las humanidades. Y un cuarto escenario que creímos muy importante integrar es la multidisciplinaridad de crisis derivadas por la pandemia por COVID-19. Entonces, estos 4 escenarios nos están ayudando a estructurar cada una de las 123 propuestas para ver cómo cada una de esas pueden ayudar a contribuir a solucionar esos escenarios, ¿no? Y creo que pues justo con los diferentes grupos del comité académico podrían analizar
pues cada una de estas propuestas, ¿no? Entonces, el resultado es tener un banco de estrategias culturales para que pues puedan verse desde distintas perspectivas. Por un lado, desde los escenarios, también ver cada una de las propuestas desde los ODS, ¿no? Identificamos cuáles eran los ODS prioritarios para San Luis Potosí y destacamos el ODS 11, el ODS 5 y el ODS 17, que es ciudades y comunidades sostenibles, igualdad de género, educación de calidad y paz y alianzas para lograr los objetivos. Esos son los objetivos que durante el seminario las personas identificaron como prioritarios, ¿no? Sin embargo, pues hay mucho más y logramos y estamos en ese proceso de alinear cada una de las propuestas a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a cada uno de los 9 ejes de la Agenda 21 de la Cultura. Entonces, son diferentes formas de ver las propuestas y entonces justo va a ser como una herramienta de análisis para cómo justo desde las propuestas contribuir a objetivos, metas globales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al momento nos encontramos en la sistematización y esbozo de las estrategias posibles en materia de cultura y desarrollo sostenible. Y finalmente estaremos diseñando y desarrollando una plataforma digital que albergará el banco de estrategias hacia finales de enero de 2021. Me gustaría incluso, ¿por qué no también sostener trabajos con el propio comité académico para encontrar ahí justo encontrarle la utilidad al banco de estrategias? También, ¿por qué no con la comisión edilicia para encontrarle justo la aplicación a la carta, ¿no? Este banco tiene que ser observable por todas y todos. Va a tener una forma incluso de decir cuándo se tendrían que estar aplicando estas propuestas, ¿no? Entonces, creo que va a ser una herramienta muy útil para que la ciudadanía pues pueda estarle dando seguimiento a los derechos culturales, ¿no? Entonces, pues estamos totalmente abiertos. Muchas felicidades a todas y todos por el esfuerzo. Ojalá que podamos replicar esto y creo que desde el equipo, desde Mayor México, estamos muy conscientes de eso y justo este año vamos a estar haciendo, por todo lo que aprendimos, redoblando esfuerzos en materia de cultura y Agenda 2030, donde tenemos a lo largo y ancho del país a nuestros embajadores de organizaciones civiles. Muchas gracias. Genial. Pues muchísimas gracias. Estamos entonces en el cierre. Les agradecemos mucho el acompañamiento que nos han dado a lo largo de todo el proceso, desde 2019, desde 2020, muchos, incluso rostros involucrados desde el primer día, desde el 2018. Muchísimas gracias a todas las personas también que sintonizan esta videotransmisión. Muchísimas gracias por el acompañamiento. De parte pues, de todo este equipo de la coordinación técnica, les agradecemos muchísimo, en nombre de la UNESCO en México, de la Dirección de Cultura, del Programa de Cultura Viva, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la campaña My World México, de la Comisión Edilicia de Cultura y del Comité Académico UNESCO San Luis. Pues feliz año a todos, que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tener la oportunidad de darles a conocer este balance general del año. Muchísimas gracias. Adiós, bye. Buenas tardes. Hasta luego.